transforme nuestro corazón, que nos haga ser esas personas que tú quieres que seamos, Señor. Que tú nos cambies, que tú nos renueves, que tú nos revistas de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, que quites lo malo de nosotros, todas las cosas carnales, las cosas que a ti no te agradan, Señor, y que podamos reflejarte a ti. Gracias por esta hermosa mañana que nos bendices hoy y por poder abrir tu palabra para que tú nos hables en nuestra vida. Dejamos este tiempo en tus manos, en tu santo y bendito nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios que ya se solucionaron las diapositivas. Entonces ahora ya podemos estar tranquilos para compartir el mensaje. Bueno, como ven ahí, hermanos, en título en pantallas, lo he llamado el mensaje de hoy, aunque parece repetido ya de una vez que prediqué algo parecido, pero no encontraba otro título mejor. Entonces, creo que debemos dar realce más bien a lo que significa este don de la gracia de Cristo, este regalo que Cristo nos da con su gracia, que hoy vamos a ver cuál es el más grande, el mayor regalo que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos da con su gracia. Por eso le he titulado esta mañana el mensaje: no despreciemos el mayor regalo de la gracia de Cristo. Como ven ahí, tenemos algo de referencias de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es el mayor regalo de la gracia de Cristo? Ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Son representaciones, son símbolos, pero nos da la impresión de que en verdad ese es ese regalo más maravilloso que todo cristiano y toda persona debe tener en su vida, y es el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Quisiera preguntarles, bueno, ya creo que funciona, ya, está bien. ¿Alguna vez te portaste muy mal con una persona y a pesar de todo eso te trató muy bien? ¿Alguna vez te portaste mal con alguien, te trataste mal y después, en lugar de revolverte mal por mal, te devolvió bien? Creo que todos hemos pasado por algo así como está en la imagen, ¿no? Se puede ver un hijo contestándole a su padre y diciéndole cuántas cosas se le vienen en la mente. Pero ¿cómo reacciona el padre? Tranquilo, paciente. Incluso si se trata de una madre y padre también, al día siguiente o al momento ya tienen la comida en la mesa. Y aquí no pasó nada, ¿no? Y si el hijo se va y le pide disculpas al padre, el padre sin ningún problema le perdona a su hijo. Quién sabe, no todos tengamos esas mismas experiencias con nuestros padres, pero hay un padre que sí. Hay un ser que sí nos recibe cuantas veces le fallemos. Hay un ser que nos da amor, hay un ser que nos da gracia, misericordia cuantas veces le fallemos. Y ese ser es Dios. Ese ser es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué menciono eso, hermanos? Porque el pueblo de Israel, según hemos estado aprendiendo en Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del Evangelio de Lucas, ¿recuerdan cómo termina Lucas? Lo matan a Jesús, los persiguen a los discípulos. ¿Quiénes? Su mismo pueblo. El pueblo de Israel que se había portado mal con Cristo, lo habían despreciado, lo habían crucificado, pero en lugar que Cristo les envíe ya su juicio, ¿no? Porque después de ese acto de misericordia, de gracia, de morir en la cruz, fácilmente ya había dicho: ya ustedes no tienen perdones y los voy a condenar. Pero a pesar de eso, les da un regalo. ¿Y cuál es ese regalo maravilloso que Cristo les da a este pueblo rebelde que lo había tratado con desprecio, que lo había crucificado? El regalo del Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso para que ellos puedan tener la oportunidad de recibir la vida eterna. Eso es increíble, pero ese es el ejemplo más grande de cómo alguien no devuelve mal por mal, sino bien en lugar de mal. Y quisiera que nos ubiquemos en Hechos capítulo 2, versículo 14 hasta el 21. Estamos continuando ya lo que Wilfredo nos enseñó la semana pasada. Dice Hechos 2, del versículo 14 hasta el 21.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora del tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien, esto es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Puedes dar clic, Joseph? A ver, ya está. Ya. Para ubicarnos un poquito, hermanos, en el contexto literario de dónde se encuentran estos pasajes que estamos leyendo en este momento, esta parte de estos textos que estamos leyendo se encuentran en la primera parte del libro de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 1 hasta el 2:47, que nos habla de el Espíritu Santo empoderando a la iglesia, ¿no? Recordamos que Jesús prometió que Él iba a enviar a su Espíritu para dar poder para que ellos salgan y compartan el Evangelio a todas las naciones. Dentro de esta porción grande de Lucas encontramos la primera parte donde ya hemos visto que Jesús fue llevado al cielo. La segunda parte, que los discípulos que se quedaron en la tierra no se quedaron cruzados de brazos, sino comenzaron a hacer la obra del Señor, escogiendo el reemplazo de Judas, a Matías. El tercer evento es lo que ahorita estamos estudiando, del día de Pentecostés. ¿Qué pasa en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo desciende en Pentecostés y Pedro se dirige en este momento a la multitud. Ahí estamos precisamente, en esta porción de acá, ¿no? Esa es la parte que nos corresponde estudiar. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pedro se dirige a esa multitud en Pentecostés para explicarles que lo acontecido con estas señales que hemos visto en el versículo 2, ahí en sus Biblias, Hechos 2:2. ¿Qué pasó en Pentecostés? Surgió un viento fuerte, estruendoso, un viento recio, un sonido estruendoso, y todos comenzaron a alabar a Dios en diferentes lenguas. Entonces todas las personas que estaban reunidas presenciaron todos estos acontecimientos. ¿Y qué habían dicho en el mensaje anterior, Wilfredo? Vimos, ¿no? ¿Qué habían dicho algunos de ellos? No, están borrachos, decían. Y otros decían, no, estas son las maravillas de Dios. Esto es increíble, ¿no? Porque los oían hablar en su propia lengua. Algunos decían, están borrachos, otros decían, no, esto es entendible. Estos son idiomas donde ellos nos expresan las maravillas de Dios. Y Pedro les está diciendo que esto que pasó en Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo con estos acontecimientos, no era porque ellos estaban borrachos, porque ¿qué les dijo Pedro? ¿Qué hora era? Las 9 de la mañana. ¿Y quién puede estar a las 9 de la mañana borracho, no? Sino que se trataba, dice ahí, del cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Y qué profetizó Joel? Acerca de la llegada del Espíritu Santo antes de que venga este momento, ese día del gran día del Señor. Eso lo encontramos en Joel 2, del 28 al 32. Bueno, quiero que vean en pantalla un poquito de acerca de la profecía de Joel, que lo encontramos en el Antiguo Testamento, y lo que Pedro cita de Joel en Hechos 2, 17 al 21. Y notemos que hay algunas diferencias en lo que Joel escribió en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta,
Y lo que Hechos cita de Joel de la Septuaginta. Hermanos, aquí Pedro no se equivoca. Pedro sabe por qué omite y por qué, principalmente por qué omite y por qué agrega algunas cosas de la profecía. Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que Joel describe en la profecía y lo que Pedro menciona de la profecía de Joel en Hechos? Y vemos aquí, ¿no? Y será, dice Joel, después de estas cosas, mientras Pedro dice, y será en los últimos días. ¿Por qué será que Joel dice, y será después de estas cosas? Y Pedro dice, y será en los últimos días. Bueno, después vamos a sacar conclusiones de por qué. Otra diferencia, dice, y vuestros ancianos en sueños soñarán, y vuestros jovencillos visiones verán. Pero aquí Pedro le cambia el orden, ¿no? Primero dice jovencillos y luego dice ancianos. Y luego dice, y sobre los siervos y sobre las siervas, aquí Joel está profetizando de manera general, los siervos o los esclavos y las esclavas. Y aquí Pedro dice, y sobre mis siervos y mis siervas. Pedro no lo generaliza, sino lo especifica. En el otro versículo dice, y daré prodigios en el cielo y sobre la tierra. Pedro agrega en el cielo arriba y señales sobre la tierra abajo. ¿Ya? Y finalmente hay una gran omisión que Pedro hace citando Joel. Porque Joel, en Joel 2, 28, 32 dice, y será que todo el que invocar el nombre del Señor se salvará, pues en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, según ha dicho el Señor, y evangelizantes o personas que compartirán el evangelio que el Señor ha llamado. Pero dense cuenta de todo lo que quita Pedro de esta porción de Joel. ¿Por qué será que lo quita? ¿Por qué no describe esto mismo aquí? Bueno, vamos a llegar a esas conclusiones. ¿Qué es lo que podemos concluir de lo que Pedro está citando y por qué agrega y por qué quita? Porque en primer lugar, hermanos, Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. No es que el Antiguo Testamento nomás fue guiado por el Espíritu Santo para que nos dejen todos esos escritos a nosotros, sino que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, estaba explicando que ese día que dice Joel después de, se refería a los últimos días que ya había sido inaugurado con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. O sea, Joel dice, después de estos acontecimientos, vendrá estas cosas que van a suceder. Pero Pedro dice, esto va a suceder en los últimos días, le dice Pedro. Pedro está explicando lo que Joel está mencionando anteriormente y está refiriéndose a esos momentos que ellos estaban viviendo. La última era para todo el mundo. Estos serían los últimos días. En segundo lugar, Pedro también explica que el alcance de la venida del Espíritu era para todos sin excepción, porque si se dan cuenta dice, y los esclavos y las esclavas profetizarán. Ahora, Joel se refería a personas físicamente de diferente clase social, porque los únicos que profetizaban en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento eran los profetas, valga la redundancia. Pero aquí Joel está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo no solamente vendrá para solo algunos, a los profetas, sino va a venir de manera general incluso para las personas de clase social más baja, los esclavos y las esclavas. No era solamente algo físico, sino como Pedro explica y dice, sino espiritualmente, también para cualquier siervo o sierva que profetice en su nombre. Entonces aquí nos damos cuenta de qué significa profetizar, porque muchos dicen, yo profetizo, como dijo Guillermo Maldonado una vez, profetizo prosperidad para este 2020. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino la pandemia. ¿No? ¿Qué prosperidad? No vino nada de prosperidad, más bien calamidad, ¿no? Pero aquí Pedro se refiere a la palabra profetizar, se refiere al hecho de que alguien alabe a Dios, adore a Dios en una lengua distinta. Eso es lo que Pedro se refería con profetizar. Aquí profetizar significa manifestar las grandezas de Dios. Eso significa profetizar. Y eso es lo que había pasado en Pentecostés. Y en tercer lugar, el hecho de que Pedro no menciona que va a haber, como ven aquí, salvación
en el monte de Sión y en Jerusalén, el hecho que no mencione esto es porque ya la salvación había llegado, ya se había manifestado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, ¿para qué mencionar? Si no, Pedro está diciendo, va a haber salvación después de la manifestación del Mesías, que ya vino. Pero no es así. Para Pedro, ese cumplimiento de la profecía ya surgió con la llegada de Jesucristo a este mundo. Por eso ya él no lo menciona, porque no hay que esperar a otro Salvador. Para Pedro, el Salvador ya vino, y ese Salvador que se manifestó en los últimos días, se trata de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, como primer punto aquí, sé que he introducido un poquito porque si no, no vamos a entender la profecía, pero es necesario entenderlo bien. Y ahora sí vamos a ver qué nos enseña Pedro con todo lo que hemos estado viendo en este momento cuando él cita a Joel. En primer lugar, hermanos, nos enseña que el don del Espíritu Santo es tu última oportunidad para que te arrepientas, porque después ya no va a venir otra oportunidad para tu salvación. Si rechazas hoy el don del Espíritu Santo en tu vida, tristemente te perderás la salvación y no tendrás vida eterna. Por lo tanto, no dejes pasar esa oportunidad de recibir el regalo del don del Espíritu Santo para que tú seas salvo. Pedro nos enseña aquí que la llegada del Espíritu Santo es la última oportunidad que Cristo da a todos los pecadores para arrepentirse. Eso nos enseña Pedro. Porque fácilmente el día del Señor hubiera venido con ira, con la ira. Pero en lugar de que venga la ira del Señor Jesucristo, viene la venida del Espíritu, la gracia, el regalo del don de Cristo Jesús. Y para ver eso, hermanos, miremos qué cosas hay en sus Biblias de la profecía de Joel no se cumplió en Pentecostés. Porque hay cosas que no se han cumplido en Pentecostés. No todo de la profecía de Joel se cumplió en Pentecostés. Y podemos ver qué es lo que se cumplió, lo que menciona Joel de la venida del Espíritu Santo. Todo lo espiritual se cumplió. Pero ¿qué falta cumplirse? Joel menciona todas estas señales de acá, pero en Pentecostés no se ve nada de eso. Por ejemplo, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. ¿Se pudo presenciar eso en Pentecostés? No, no hubo derramamiento de sangre. Tal vez de fuego sí, de vapor de humo, tal vez algunas cosas, pero después dice, el sol se convertirá en tinieblas. ¿Sucedió eso en Pentecostés? No. Luego dice, y la luna en sangre. ¿Sucedió eso en Pentecostés? Tampoco. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Joel dice grande y terrible. ¿Fue terrible la llegada del Espíritu Santo en esos días de Pentecostés? No. Quiere decir que estas cosas de la profecía de Joel todavía no se ha cumplido. Y gracias a Dios que todavía no se ha cumplido. Porque dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la promesa final de la profecía. Es decir, Pentecostés, lo espiritual se cumplió, pero ¿qué no se ha cumplido? Los juicios, los cataclismos, el Armagedón, el fin del mundo, que viene pronto con la profecía de Joel, eso todavía no. ¿Y por qué todavía no? Porque Dios espera que todos nosotros nos arrepintamos, porque espera que tomemos conciencia de lo que Él está haciendo en favor de todos nosotros, de darnos una oportunidad más, dándonos su Espíritu, para arrepentirnos antes de que venga este día del Señor, grande y terrible. Así que, hermanos, consideremos esto. El profeta Joel, que cita Pedro, anticipó a Israel el día del Señor, un día grande y terrible, como dice Joel 2:11, cuando Dios juzgará a todas las naciones, Joel 3:11, y derramará su ira trayendo una destrucción universal. Ese es el día grande y terrible de Joel. Pero finalmente, después de esos acontecimientos, habitará Dios con su pueblo para siempre. Entonces, hermanos, habían dos sucesos que precederían ese día grande y terrible del día del Señor, del día del juicio final. Ambos sucesos iban a ser espectaculares, pero distintos. Por ejemplo, la venida del Espíritu Santo fue espiritual, pero los juicios que profetiza Joel serán juicios físicos, evidentes, cataclismos.
cósmicos en el cielo y en la tierra. Entonces, pero Pedro, cuando cita eso, Pedro, usando la profecía de Joel, menciona a los judíos reunidos en Pentecostés que ese día del Señor ya se estaba cumpliendo. ¿Desde qué momento empezó? Con la venida del Espíritu Santo. Comenzó el día, la última era que queda para este mundo. Es la última, ya no hay más. Es lo último que queda, hermanos. Y yo estoy seguro, y no me puedo, creo que no me voy a equivocar, no estoy dando fechas, pero esto es la última etapa que nos encontramos en este mundo. Si no, démonos cuenta cómo están las cosas. Rumores de guerras, ya hay guerras, persecuciones a los cristianos, más de 1,000 personas fueron asesinadas en Siria recién hace poco. La ideología de género, la teología de queer, donde todos ya están cambiando de identidad, de sexo, y tantas cosas que está sucediendo hoy en día, cataclismos, catástrofes, que demuestra que estamos ya en la última era. Empezó en Pentecostés, ya falta poco para que se acabe y que venga este fin del mundo. Pero gracias a Dios que nos ha dado una oportunidad más y nos ha enviado antes de que venga ese día, del día del Señor. Pedro está diciendo, les está enviando Dios una segunda oportunidad, que es la venida del Espíritu Santo. A pesar de que ustedes lo crucificaron. Más adelante Mario va a predicar eso. A pesar de que lo crucificaron al Señor, les da una segunda oportunidad. Aquí tenemos en pantalla la línea del tiempo del gran día del Señor. Cuando Israel salió de Egipto, en el año 1446, vino los babilonios, los conquistaron en el 586, retornaron de Babilonia los judíos el 538, y en el siglo V, creen algunos, que profetiza Joel. Él profetiza para hablar de una plaga de langostas que iba a venir y los iba a afectar con gran calamidad a Israel. Pero también Joel profetiza aquí de una venida de otra plaga de langostas que dice él, como ejércitos que rodean a Jerusalén y van a conquistar finalmente Tierra Santa. Dios va a usar todo esto para lo que se conoce como el gran día de Armagedón, que se ve en Apocalipsis. Joel ya profetizó esto, pero Joel mencionó que va a comenzar el día del Señor primero de una manera espiritual, viniendo el Espíritu Santo a habitar en los corazones de los creyentes para luego venir la consumación final, lo que nosotros conocemos como el día del juicio final, la Armagedón. Entonces aquí empezó la era de Israel, que se va a terminarse aquí, y aquí comenzó en Pentecostés la era de la iglesia, y todo va a terminarse tal y como Dios lo ha diseñado. Eso es lo que nos enseña esta línea del tiempo del gran día del Señor. No sé si se dan cuenta en imágenes, ¿qué es lo que vemos ahí? Es el patio de comidas del centro comercial, el Real Plaza en Trujillo. Las personas comiendo, todas tranquilas, pensando que van a tener un bonito tiempo como familia. ¿Quién se iba a imaginar que iba a acontecer una desgracia? Después se cayó el techo y cuántos fueron afectados con esa situación. Incluso niños perdieron la vida, familias completas, y eso ha sido reciente, hace poco. ¿Quién se hubiera imaginado que ese iba a ser el último momento de sus vidas? Nadie, jóvenes, niños, adultos. Esto es algo muy sensible, hermanos, yo sé, pero recordemos, hermanos, que Dios nos está dando una oportunidad a nosotros. La vida no lo tenemos comprado. Tarde o temprano vamos a morir. Y como dice Hebreos 9:27, está destinado a que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Estás preparado para la muerte? ¿Estás preparado para presentarte delante de Dios en el juicio? No tenemos la vida comprada. Y a veces estamos postergando y postergando la decisión del arrepentimiento. Estamos que nos aprovechamos y abusamos de la gracia de Dios. ¿Estás valorando el regalo de la gracia de Cristo al ofrecerte el Espíritu Santo? Hoy Jesús te sigue ofreciendo el Espíritu Santo para que te arrepientas. ¿Cuánto lo valoras? ¿Cuánto lo aprecias? Cada día, hermanos, es un regalo de la gracia de Cristo.
No resistas al Espíritu Santo en tu vida. Si te dice el Espíritu Santo, ven. Si Dios te dice, ven, arrepiéntete, es el momento para que tú vayas a Él. Experimenta lo que dice estas canciones, ¿no? Esa transformación espiritual que Dios quiere hacer en tu vida. Recuerda que mañana será demasiado tarde. En segundo lugar, hermanos, la llegada del Espíritu Santo confirma que Cristo sigue siendo el único camino de salvación. La respuesta es invocarlo ya, lo más pronto posible. Y eso lo vemos en Joel 2:32, que Pedro cita. Bueno, Joel primero dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pues en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá un solo Salvador. Eso es lo que dice la Septuaginta. Y predicadores, evangelizantes, ¿no? Eso profetizó Joel. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que confirma? Confirma lo mismo que profetizó Joel, que el único camino, que la única manera para que uno pueda ser salvo es por medio de Cristo Jesús. No hay otro camino para la salvación. Pedro explicó a sus oyentes la razón por la que el Espíritu de Dios ha descendido sobre ellos, y la razón es para confirmar quién es el único Salvador y qué se requiere para la salvación. ¿Quién es el único Salvador? Jesucristo. ¿Y qué se requiere para la salvación? Invocarle, llamarle, clamarle para que Él nos salve. Eso es lo que dijo Joel, y Pedro lo confirma con su mensaje. Y miremos, hermanos, lo que significa todo esto que Pedro está mencionando. Pedro dice, y todo aquel. ¿Para quién es la salvación? Para todo aquel, sin distinción del que sea. Todos son aceptados en la salvación, sin importar si sea ladrón, si sea adúltero, lo que sea, corrupto, incluso homosexual, sin hacer distinciones. La salvación es para todos. Eso es lo que dice aquí, y todo aquel. Y el medio para que esa persona sea salva es invocarle, clamar a Dios para ser salvos. Y el agente de la salvación es ¿no? El nombre del Señor. Esa persona que invoque la salvación no invoca a cualquier ser, a cualquier persona, invoca al único que les puede salvar. Joel decía en la Septuaginta que la salvación es de Jehová, pero aquí Pedro va a aclarar que la salvación es de Cristo, poniéndole el mismo título de Dios a Jesucristo. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová, dice Joel, luego Pedro va a decir el nombre del Señor, y en el 2:36 Pedro va a aclarar quién es este Señor. En el 2:36 de Hechos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, la salvación que antes estaba solo de parte del Padre, ahora con la manifestación de Cristo, también es de parte de Jesucristo como Señor. Eso es lo que nos enseña aquí Pedro. Y la pregunta aquí, hermanos, es, ¿cómo puedo invocar a Cristo como Señor para ser salvo? ¿Cómo hacerlo? Y Pablo nos dice cómo. En 1 Corintios 12:3, Pablo dice lo siguiente: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede, de aquí de los presentes o cualquier persona, nadie puede llamarle a Jesús Señor para que sea salvo sin que antes llegue el Espíritu Santo a su vida, sin que antes el Espíritu Santo lo ilumine para reconocer a Cristo como Señor. Es decir, hermanos, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para llegar al camino correcto de la vida eterna, en Cristo Jesús como Señor. Antes nosotros no sabíamos cómo llegar al Padre, y vino Jesús y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos llegar al Padre por medio de Cristo. Ahora, ¿y cómo llegamos a Cristo?
Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos conduce a Cristo para que lo reconozcamos como Señor y así, a través de Cristo, podamos llegar al Padre y tener la vida eterna. Por ese motivo fue enviado el Espíritu Santo a nuestra vida para que nosotros podamos llegar a reconocer a Jesús como nuestro Señor y así tener la vida eterna. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Entonces la pregunta acá para nosotros es, hermanos, ¿has creído en Cristo Jesús como Señor? ¿Es tu Señor Jesús? Porque si Jesús no es tu Señor, no tienes la vida eterna, no tienes la salvación. ¿Lo has invocado para salvación? ¿Has invocado a Jesús para tu salvación? Esto es demasiado importante. Recuerden que es la única oportunidad ya que Jesucristo nos da a todos nosotros. Como dice, la función principal del Espíritu Santo es convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, su función principal aquí en la iglesia no es que estemos chibrinqueando, saltando como locos, moviéndonos como licuadoras y creyendo, tengo el Espíritu Santo, mira cómo me muevo. No, la función principal de la venida del Espíritu Santo no es que te estés moviendo como licuadora, es que tú recibas a Jesús como tu Señor. Pero si no lo has recibido a Jesús como tu Señor, entonces el Espíritu Santo no vive en ti. El Espíritu Santo no está guiando ni iluminando tu vida. Esa es la verdad. No es la influencia del Espíritu estar así, moviéndonos o algo físico, sino los cambios que realiza el Espíritu Santo en nuestra vida. Este hombre Pedro, siendo quien era impulsivo, después lo negó a Jesús 3 veces. Aquí vemos que Pedro está predicando el evangelio con valentía, coraje y con respeto. ¿Quién le dio ese poder? ¿Quién le dio esa transformación a ese Pedro para que después predique y 3,000 se arrepientan justo después de este mensaje? El Espíritu Santo. Y esa es la obra más grande que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Que tú conozcas el evangelio y te arrepientas. Y que conociendo el evangelio y te arrepientas, reflejes una transformación real en tu vida. Muchos nos podemos maravillar, Pentecostés, la llegada del Espíritu, las lenguas, el viento, el aire y tantas cosas. Pero eso es el propósito principal del Espíritu Santo. Como dijo Jesús, este Espíritu, el Espíritu, la tercera persona de Dios, me glorificará a mí. Una iglesia que no glorifica a Cristo es una iglesia que no tiene el Espíritu. Por más que vengan y hagan sanidades, milagros y hagan cuantas cosas se les ocurra. Si en la iglesia no se glorifica a Cristo, esa iglesia no tiene el Espíritu, porque ese es el propósito fundamental del Espíritu Santo. Pero también, si en tu vida no eres salvo, no has reconocido a Jesús como tu Señor, entonces todavía el Espíritu Santo no mora ni habita en ti, no te ilumina, no te está guiando. Entonces es muy importante esto, queridos hermanos. Y para concluir, bueno, una vez fui a visitar a una persona para compartir el evangelio, porque estaba en momentos últimos de su vida. Y me dijo, Hugo, me dice, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? Y cuando me dijo eso, tuve más que decidido a darle la respuesta, porque ya estaba en los últimos momentos de su vida. Y yo le dije, vamos a Romanos 10, del 9 y 8. ¿Qué dice Romanos 10, 9 y 8? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Te pregunto, ¿has confesado a Jesús como tu Señor? Y me dijo, sí. Entonces eres salvo. Porque el Espíritu Santo te ha hecho llegar a esa verdad. Porque el Espíritu Santo te ha hecho invocar a Cristo como tu Señor. Pero si tú no lo has invocado a Cristo como tu Señor, entonces tú no eres salvo. ¿Tienes? Y el Espíritu Santo, su propósito es ese, de que invoques a Cristo como tu Señor. Cuando me dijo eso, bueno, pasó un par de semanas y falleció. Pero yo estoy seguro que se fue con esperanza. Se fue al cielo. Porque todo el que invoca el nombre del Señor, dice Joel, dice Pedro, será salvo. El que no invocar el nombre del Señor no será salvo. Como dice Romanos 10,
Si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo. Queridos hermanos y amigos, ¿cuánto más vamos a esperar? Ya estamos en los últimos tiempos. El día del Señor ya comenzó en Pentecostés. Ya se están cumpliendo muchas profecías de la palabra de Dios. Solamente queda los cataclismos y tantas cosas finales que le espera este mundo. Pero hoy es el día de la salvación. Después ya no lo dejes pasar. Algunos dicen, no, ya cuando sea viejito me voy a arrepentir. Pero la muerte no respeta edades. Te viene la muerte y dice, viene el juicio final para ti. Por eso hoy es el día de la salvación. Si en tu corazón el Espíritu Santo te está confirmando algo, te está diciendo ya, ¿cuánto tiempo más lo vas a dejar pasar? No lo dejes pasar mucho. Yo sé que acá muchos están decidiéndose por entregar su vida a Cristo, por reconciliarse, por bautizarse, y dejan que un día pase, que otro día pase, que otro día pase. Y así llegan años y nunca sucede. Tengamos cuidado porque el Espíritu siempre está hincándonos, haciéndonos recordar, pero si muchas veces lo resistimos, el Espíritu nos puede endurecer y nunca más te vas a arrepentir en tu vida. Y te vas a arrepentir más bien después cuando veas el juicio final y sabrás que no te vas a salvar. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El día del Señor ya está, ya empezó desde la venida de Pentecostés, hermanos. Vamos a orar y agradecer a Dios por esta segunda oportunidad que Él nos ha dado. Entonces, no despreciemos el mayor regalo de la gracia de Cristo. El Espíritu Santo es nuestra última gracia de Cristo antes del juicio venidero. Dejemos que Él nos guíe a Cristo para así encontrar la salvación y la vida eterna. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque hasta qué momento vamos a ver esa gracia maravillosa que tú sigues dándonos, Señor. A veces yo pensaba que la última manifestación de gracia fue tu muerte en la cruz. Y esta vez que he leído estos pasajes me enseña de que no ha sido la última, de que el Espíritu Santo ha sido la última manifestación de gracia para mi vida, para que yo me arrepienta, para que yo viva una vida limpia delante de ti, purificada, como a ti te agrada, Señor. Y cada día que pasa, Señor, tú es un día más de oportunidad que me das. No quiero despreciar el regalo más maravilloso que me diste al darme a tu Espíritu Santo, Señor. Y si estoy dilatando, estoy postergando mi compromiso contigo, mi arrepentimiento, Señor, ayúdame a hacerlo lo más pronto posible, porque estamos viendo y estamos seguros de que esta es la última parte de esta historia humana, Señor. Pero gracias que hoy nos permites una vez más escuchar tu mensaje, para que nos arrepintamos, para que nos limpiemos de nuestros pecados, para que estemos a cuentas contigo antes de que venga este día del Señor grande y terrible. Y gracias, mi Dios, gracias por esta oportunidad que nos das. En tu santo y tu bendito nombre, amén. Amén, hermanos.